Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Bien, pues vamos allá, contar cosas. Vamos a hablar de algo que no está hablando la gente, a no ser que yo no me haya enterado. Tú me explicarás por qué te vas a Filipinas a hablar de bog, madre, Bong Bong. en vez de Hombre, llamarse por lo Pepito. menos no me negarás que el nombre mola. mm, Bong Bong. vale, Es ese, el hijísimo del dictador Marcos, de célebre y lamentable memoria. ¿y por qué vamos a hablar de él o de Filipinas? ¿Qué ha pasado? Que yo no Pues sepa. porque es un centro, es un foco de tensión muy interesante. A ver, Por un lado tiene dos bases militares norteamericanas. ah, Y por otro lado está muy cerca de China. Es decir, está en el mar de la China y ha tenido varios encontronazos con China por cuestiones de aguas territoriales. ah, Entonces, desde un punto de vista geoestratégico, está en un punto muy sensible teniendo en cuenta el conflicto pasado y posiblemente futuro que de momento es económico, pero que enfrenta a Estados Unidos con China, las dos grandes potencias del momento. pero Entonces, Filipinas está en medio. sí, y Filipinas que pinta en medio. Estorbar porque no pudo. Yo qué sé, los Ah, españoles sabrán que estuvieron por allí y era colonia del Reino de España. sí, pero se hace mucho. Bueno, no tanto, hasta finales del 19, cuando poco antes que Cuba. Es decir, que, hombre, hace un siglo ya, pero un siglo y pico, pero tampoco es tanto. Bien. Entonces, la historia es que esta primavera, en mayo de este año 22, pues 55 millones de filipinos, porque es un país encima muy superpoblado y además de muy variada procedencia étnica, Mm, porque allí hay de todos los países del Índico, ¿no? De indonesios, malayos, incluso chinos, indios, en fin. Hay un batiburrillo étnico bastante considerable y con derecho a voto habían más de 55 millones. eh, y lo más curioso es que hubo una victoria de esos 55, 31 millones, aproximadamente casi un 60% del escrutinio, eh, votaron a Ferdinand Bongbong, bombón. Bongbong, también conocido como Marcos Jr., y que, como digo, obtuvo una victoria aplastante sobre su principal oponente, era la vicepresidenta saliente, una tal María Leonor Leni Robredo. Recordemos que allí todos los españoles son de origen castellano, perdón, todos los apellidos son Mm, de origen castellano, mm. vamos, o la inmensa mayoría, que solo tuvo un 28% de las papeletas, unos 14 millones de votos. Entonces, bueno, es una revancha para Bongbong porque en 2016 fue derrotado, ya se había presentado y esta victoria tan aplastante para él pues supuso una especie de, pues eso, de revancha, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta del millón es si repercutirá el regreso de la familia Marcos en la potencia, en la política exterior del país y por lo tanto en la política internacional, porque claro, aquí ni hay partidos, ni hay ideologías, ni hay nada. Ferdinand Bongbong lo han elegido por aplastante mayoría porque era hijo de su padre, es decir, era hijo del dictador Marcos, ¿no? ¿Quieres decir que no hay ningún partido político que lo respalde, ninguna organización de ese tipo? Lo desconozco, se habrá inventado algunas siglas, evidentemente, porque no se va a poner partido bombón, porque que sonaría a cachondeo, Mm, pero en cualquier caso es insignificante y la gente lo ha votado a él, es decir, independientemente de las siglas y de las ideologías, que por otra parte no hay ninguna. mm, La única ideología
reconocible, si se puede llamar ideología, es su necesidad de hacer equilibrios muy delicados entre China y Estados Unidos. Porque por una parte tiene que estar a buenas con China porque está muy cerca. De hecho, comparten los dos extremos del mar de la China. Y por otra parte con Estados Unidos porque ha sido su gran aliado históricamente. De hecho, todavía tiene allí 2 bases militares destinadas a controlar todo el Pacífico y todo el Índico, ¿no? Entonces, incluso firmó un tratado de defensa mutua ya en los años 50, al principio de los 50, que obligaba en ese tratado a defenderse mutuamente cuando el territorio de uno de ellos sea atacado. Pero, claro, si China ataca a Filipinas, según ese tratado, Estados Unidos viene obligado a defender a las Filipinas, con lo cual se podía liar una buena, dado que, como digo, las relaciones de Filipinas con China son muy delicadas, porque comparten ambos el mar de la China y porque también, para acabarla de liar, en una situación de pobreza energética mundial como la que estamos viviendo, parece ser que se han descubierto en el mar de la China importantes yacimientos submarinos de gas, que por supuesto se disputarán con el tema de las aguas territoriales entre China y Filipinas. Con lo cual ahí puede haber un conflicto que en cualquier momento se puede desatar y puede ser realmente muy importante, ¿no? De hecho, bueno, en muchos momentos ha sido considerado como el hombre de paja de Pekín. Incluso en épocas de su padre llegó a enviar a su mujer, la famosa Imelda, famosa por los centenares y centenares de pares de zapatos que atesoraba, la envió a Pekín, donde incluso llegó a conocer al gran líder, al Mao Zedong. Y bueno, la situación en estos momentos es muy, muy delicada porque, como digo, desde el punto de vista geoestratégico está en una región que puede tener problemas tanto con Estados Unidos como con China. Y entonces tiene que hacer delicados equilibrios para no enemistarse con unos ni con otros, ¿no? Bueno, incluso el presidente anterior, que también estaba en la misma situación, evidentemente, un tal Rodrigo Duterte, definía su estrategia diciendo que se realineaba con una orientación ideológica para unirse a la Rusia de Putin, e incluso llegó a decir poco antes de estas últimas elecciones que somos 3 contra el mundo: China, Filipinas y Rusia. Bueno, me parece un poco exagerada la frase, pero entre otras cosas porque Filipinas no pinta mucho, es decir, no tiene fuerza ni económica, ni política, ni militar, pero bueno. Por eso te decía yo te decía yo al principio, Rafa, que qué pintaba Filipinas en todo esto. Pues pintaba porque estaba en el ajo de todos los posibles conflictos militares y económicos, ¿no? Es decir, estaba como base de Estados Unidos en la zona para vigilar todo el Pacífico. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial el Pacífico, recordemos Pearl Harbor y demás, tuvo una misión fundamental dentro de lo que era la estrategia militar de Estados Unidos. Y eso no ha cambiado. Todavía Estados Unidos tiene bases navales en la zona. Y entre ellas 2 de las más importantes están en Filipinas. Pero es que a pocas millas de sus costas, recordemos que Filipinas es un archipiélago, tiene bastantes islas, islotes, a pocas millas marítimas de las costas de Filipinas está China. Y encima, como digo, han descubierto gas entre medio. O sea que, aunque Filipinas no tenga mucha importancia por sí misma, pero tiene una enorme importancia estratégica. De hecho, históricamente ha sido una zona muy disputada
los españoles tuvieron bastantes problemas para conservarla hasta que a finales del siglo XIX los independentistas derrotaron a las fuerzas borbónicas españolas y rápidamente Estados Unidos, como no podía ser menos, se lanzó a rapiñar a las Filipinas y a hacerse con ellas. Luego volvieron a ser independientes, pero en cualquier caso Estados Unidos consiguió ya unos privilegios que, bueno, por una parte consiguieron que se desterrara el castellano y se hablara inglés. Actualmente, aparte del tagalo, que es el idioma nativo, el idioma oficial es el inglés. Y por otra parte consiguieron territorio filipino para establecer sus bases militares. Entonces, bueno, no tiene mucha importancia por sí misma, pero sí que tiene una enorme importancia porque está en lo que podríamos llamar una zona muy caliente. En estos momentos de disputa por la hegemonía entre China y Estados Unidos, ¿no? Sí. Bien. ¿Y qué más cosas contamos de eso? Bueno, hay una frase que me ha gustado mucho cuando he leído, concretamente venía citada en Le Monde Diplomatique, que es un periódico que yo respeto bastante por su buena costumbre de contrastar las noticias, y que decía que lo que pretende Filipinas en una situación que está como el tentetioso en medio de dos gigantes sin pintar mucho, decía que Filipinas quiere ser amiga de todos y enemiga de nadie. Una frase muy bonita, pero según y cómo se pongan las cosas, pues habrá que ver. De momento, lo que se espera es que Bongbong Marcos continúe con la política de compromiso crítico con China y de momento, según una analista filipina bastante conocida, no tanto como la que hace la publicidad de los azulejos, que es la filipina más conocida en España, pero una tal Clarita Carlos, que es profesora de Relaciones Internacionales y del Consejo de Seguridad Nacional filipino. Entonces dice que, bueno, que lo que tiene que hacer Filipinas es seguir manteniendo esa política de buenas relaciones y de equilibrios precarios entre la amistad con China y con Estados Unidos, ¿no? Bien. Bien, pues eso es más o menos lo que hay, ¿no? Porque además había una zona donde Filipinas sacaba el 40% de las necesidades energéticas de las islas, de la isla de Luzón en concreto, que es la isla más grande, que es un yacimiento de gas en Melampaya, frente a la costa de Palawan, y que era casi la mitad de las necesidades energéticas. Bueno, pues ese yacimiento se ha agotado y la búsqueda de nuevos yacimientos de gas en el mar de la China es digamos, el objetivo principal del gobierno de Bongbong. Veremos si ahí choca con las aguas territoriales chinas y veremos a ver qué pasa, porque como digo, un país que teóricamente no tiene gran presencia internacional, pero debido a su situación geográfica puede ser un foco de conflictos a no muy largo plazo. Muy bien, lo dejamos ahí entonces con esta reflexión, esta puntualización. Sí, sí. Un nuevo escenario en la política internacional, por lo menos desde que tú lo acabas de contar. Yo no... No, es que es otro de tantos y tantos lugares del planeta de los que no se habla apenas. Sí, por eso te decía. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, ni... Ni conocías a Bongbong. No, no, no. Bueno. Bueno, segundo asunto. Do tu des. Do des. Do, pues lo has escrito al revés. Pues será una cuestión de que mis WhatsApps se me van de te ha cambiado. Te ha cambiado Do des. Hombre, Manolo, tú sabes latín. Sí, por eso me decía a ver si es un juego de palabras. No, no. Doy para que me des. Exactamente.
Bueno, pues el intercambio de favores entre Putin y la Iglesia ortodoxa. Es decir, se hacen favores mutuos. Sí, porque en un contexto como el actual, donde la guerra de Ucrania parece que oculta o al menos enmascara algunas de las tensiones en el interior de Rusia, que incluso está manifestando estos días con detenciones masivas por gente que ya empieza a salir a la calle a protestar contra los nuevos reclutamientos que quieren llevar a 300.000 jóvenes rusos más, incluso algunos deportistas y demás, o sea que está la cosa muy calentita. Y eso oculta el trasfondo de la base de poder que tiene Putin en estos momentos, ¿no? Y en esa base de poder tiene un papel muy destacado la Iglesia Ortodoxa. Por eso hablaba yo de intercambio de favores y de do des, ¿no? De yo te doy para que tú me des, ¿no? Entonces, en el intrincado laberinto postsoviético, ¿no? Desde que se acabó en el 89 la Unión Soviética, pues pocas cosas son lo que parecen. Es decir, Habría que haber esperado que la Iglesia en Rusia pues estuviera muy flaquita, minimizada, casi cadavérica, que después de los años de revolución y todo esto, pues prácticamente no quedará nada. es Pero que es una cosa, por eso te digo que pocas cosas son lo que parecen. La Iglesia Ortodoxa es un poder sí. muy fuerte en Rusia, pero la situación desde un punto de vista estrictamente religioso es muy parecida a la de España. He leído comentaristas que residen en Rusia durante muchos años y que te cuentan que las iglesias ortodoxas, la misa del domingo, por ahí a lo mejor 20 mujeres mayores, ¿no? Y prácticamente ningún hombre. Y los jóvenes, curiosamente, se declaran ortodoxos, pero eso de ir a misa y cumplir con las obligaciones de su religión no lo tienen nada claro, ¿no? Es decir, creyentes no practicantes. Incluso muchos se declaran ateos. Es que, Bueno, claro, hacen bien. es todo muy complejo. Es decir, el ateísmo era la religión oficial durante los 70 años de Unión Soviética y por lo tanto eso ha dejado su huella. Pero lo que es también innegable es la fuerza que tiene la Iglesia Ortodoxa en Rusia, ¿no? Es decir, porque una de las pocas cosas que ya digo que en muchos casos son muy confusas, pero una de las que sin embargo parecen más claras es el pacto sinalagmático que se llama entre el poder político económico y la renacida Iglesia Ortodoxa. Recordemos que el pacto sinalagmático es un pacto entre iguales. Es decir, yo te doy lo del do des, ¿no? Yo te doy, tú me das, nos hacemos favores mutuamente y eso sobre todo desde que llegó Putin al poder ha quedado más que claro. Yo no sé si Putin como buen exsoviético será también ateo, pero lo que está claro es que Lo hemos visto santiguarse. sí, sí, pero bueno, Sí, no sabemos si por interés o por devoción. eso también es cierto. El caso es que desde la primavera de 2017 el patriarca Cirilo de Moscú, que sabemos que es una especie de papa, el patriarca de Moscú, bueno, de Moscú y de toda Rusia, pues inauguraba la nueva iglesia del monasterio de Strensky, yo ruso se me da fatal, Bueno, que es una especie de San Pedro del Vaticano en el centro de Moscú, ¿no? Es como el centro religioso de la religión ortodoxa en Rusia, ¿no? Una especie de, pues eso, de Basílica de San Pedro en Moscú. Y a su lado, pues por supuesto, estaba el presidente Vladimir Putin, con su rostro solemne e impasible habitual. A veces me recuerda a Buster Keaton. No sé si te acuerdas, el cómico mudo este. Bueno, pues ahí estaba observando todos los ritos y yo lo que veía es que con Putin se inauguraba el equivalente a nuestro nacionalcatolicismo franquista.
Es decir, lo que podríamos llamar la nacional ortodoxia. Es decir, la participación de la Iglesia Ortodoxa en la política rusa descaradamente, sin cortarse ni un pelo, es decir, opinando sobre política y sobre las decisiones políticas que se tomaban por parte del presidente, y eso sí, en todos los casos, en un sentido claro de apoyo al presidente. Es decir, no ha habido en la Iglesia Ortodoxa, o al menos sus dirigentes, que parece que son los únicos que hablan, no ha habido ninguna intervención crítica respecto a las políticas de Putin, incluso de apoyo a la invasión de Ucrania, justificándola, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, bueno, esta imagen es un poco curiosa, ¿no? Porque la imagen de un patriarca ortodoxo junto con un jefe de Estado ruso solo hace unas pocas décadas había resultado bastante extraña, ¿no? A muchos nos habría rechinado. Pero, bueno, como digo, se inauguró la máxima basílica de la religión. Incluso, curiosamente, la iglesia está dedicada a la memoria de los mártires de la persecución antirreligiosa. Es decir, consagrar el año que se cumplía el centenario de las revoluciones de febrero y octubre del 17, y en los años 30 se produjo, ya con Stalin instalado en el poder, una gran persecución religiosa, porque ya digo que, como sabemos, el Estado ruso era oficialmente ateo, y parece ser que, bueno, masacraron bastantes ortodoxos, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos momentos en que tantos conflictos interiores y exteriores está teniendo Rusia, el contar con el apoyo decidido de la Iglesia Ortodoxa es muy importante, ¿no? Es decir, de hecho, por eso hablan de renacer, ¿no? Es decir, después de la larga campaña antirreligiosa soviética, pues aunque en algún momento Stalin llegó a apoyarse también en la Iglesia, sobre todo en la época en que fue atacada por los nazis, por supuesto siempre por su propio interés, pues bueno, en este contexto que digo, pues están continuamente produciéndose movimientos de acercamiento entre la Iglesia Ortodoxa y el Estado ruso, porque no olvidemos que la Iglesia Ortodoxa, y en eso se parece muchísimo al Vaticano, pues lo que le importa es la familia, la cultura, las costumbres y la procreación. Es decir, no olvidemos que la Iglesia Ortodoxa también es contraria al divorcio, al aborto, al matrimonio entre el mismo sexo, a la homosexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que al aborto, por supuesto, ya lo he dicho. Entonces, en ese sentido, son muy similares desde el punto de vista ético a los planteamientos del Vaticano, ¿no? Entonces, pues incluso han conseguido, por este pacto que han establecido con Putin, que haya una reforma educativa en las escuelas rusas en las que se ha incorporado un curso obligatorio sobre los fundamentos de las culturas religiosas. Es decir, que allí también se da religión. Sí, eso como la educación del espíritu nacional de antes o Sí, más o menos. el catecismo de ahora, yo qué sé, no lo sé. Recordemos que Rusia camina a paso agigantado, si no está ya, en una autocracia que en estos momentos está contagiada de teocracia, ¿no? Entonces, no hay que extrañarse de eso, a pesar de que hay algunas cosas que sorprenden. Por ejemplo, todavía no se ha prohibido el aborto, no sé lo que la interrupción voluntaria del embarazo, aunque no sé lo que tardarán, pero de momento en Rusia todavía es posible abortar en los hospitales públicos. Bien, bueno, así están las cosas. Únicamente recordar que la actualidad rusa, que ahora ha salido en todos los papeles con motivo de las detenciones masivas de opositores a la guerra de Ucrania, y que cada vez se están dando más cuenta que o saca la artillería nuclear o no la van a ganar nunca, es una
una guerra que lleva camino de eternizarse, aparte de la contestación que empieza a surgir en el interior de la propia Rusia, que por supuesto han sido rápidamente sofocadas, hay bastantes cientos de detenidos en estos momentos, pues aparte de eso hay otros conflictos importantes de seguir en conflictos, asuntos más, que serían las relaciones entre la Iglesia Ortodoxa y el gobierno de Putin. Entonces, tengámoslo en cuenta por si nos prepara alguna sorpresa, ¿no? Porque la Iglesia Ortodoxa, históricamente, además, es muy curioso, porque en la época zarista habían situaciones donde, por ejemplo, llegaban incluso a manifestarse contra el zar. Concretamente, el Nicolás II, que fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa en el año 2000, se atrevieron a criticarlo porque vivía amancebado con una actriz, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, quiero decir que la Iglesia Ortodoxa es tan fundamentalista como la católica o más, ¿no? Bien, veremos lo que pasa y veremos cómo evoluciona la cuestión. Muy bien, pues lo dejamos ahí. Vamos con otras noticias que tú colocas en el apartado de miscelánea, con la intención, dices, de tratarlas en menor extensión que las anteriores, y veremos lo que da de sí. Cuentas, o quieres recordarnos que continúa la persecución a Julian Assange en el Reino Unido. Sí. Nos hemos olvidado prácticamente todos y todas de... Hombre, después de enterrar por fin a la reina, hay que dedicar la atención a otras cosas, ¿no? Después de los 11 días que nos han dado. Supongo, lo haremos nosotros, pero yo no sé si a nivel internacional y de los medios de comunicación generalistas pues se ocuparán mucho del tema, a no ser que pase algo muy excepcional. Hombre, yo en este caso también, entre otros sitios, lo he leído en el Le Monde Diplomatique. Vale. Donde, además, porque me ha interesado, porque desde el punto de vista jurídico, cosa que, como sabes, soy un ignorante total, pero si me lo explican bien, pues a veces hasta lo entiendo. Parece ser que las comparaciones son odiosas, pero comparar el caso de la detención de Pinochet con el caso de Assange, pues se pueden extraer curiosas consecuencias, más que nada porque siempre protestamos de cómo está la cuestión judicial en España. Pero es que en Inglaterra no está mucho mejor, ¿no? Porque al investigar el caso de Julian Assange se han encontrado pruebas totalmente convincentes de lo que supone de persecución política y sobre todo de arbitrariedad judicial. Es decir, esos jueces ingleses con su peluca blanca que dan esa imagen de respetabilidad, sí, pues continuamente en el caso de Assange están dando muestras de arbitrariedad total, así como de tortura, de malos tratos, etc. ¿Se han encontrado evidencias o pruebas de esas cuestiones de malos tratos, de arbitrariedad, etcétera? ¿Dónde, cómo, qué? Claro, pero si los jueces se niegan a permitir una investigación, pues la cosa se queda en agua de borrajas. Es decir, porque el caso Sánchez es la historia de un hombre perseguido y maltratado, recordemos que eso es lo importante de la cuestión, por revelar los secretos más sórdidos de los poderosos, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos. Es decir, los crímenes de guerra, la tortura, la corrupción. Es la historia de una arbitrariedad judicial totalmente deliberada en unas democracias occidentales que presumen de ser ejemplares en materia de derechos humanos y de justicia y demás, ¿no? Y también es la historia de la connivencia totalmente deliberada entre servicios de inteligencia totalmente, bueno, lo que se llaman cloacas, vamos, totalmente a espaldas de los parlamentos e incluso de la gente de a pie, ¿no? Sí. Es decir, que es todo... y bueno, y sin olvidar, como siempre solemos recordar,
la historia de una información manipulada y manipuladora en los principales medios de comunicación, dirigida a aislarlo primero y luego demonizarlo y destruirlo, vamos, a una persona en concreto, debido a lo incómodo que resulta su actuación, ¿no? Sobre todo por si sirve de ejemplo y alguien lo toma como precedente y empiezan a resquebrajarse esas cloacas y a salir información, ¿no? Sí. Yo creo que eso es en el fondo lo que más les preocupa, ¿no? Tú, no sé lo que te parecerá a ti, pero... Pero estoy de acuerdo contigo. Es decir, ahora se ha logrado llevarlo a una situación mediática de ostracismo total, es decir, de estar olvidado, ahí lo tienen. Y también eso ha servido para que a nivel internacional los colectivos, las asociaciones, los grupos de solidaridad, pues algunos sigan funcionando, pero ya no con la fuerza que tuvieron en otros momentos. Y nos acordamos de él, pues aquí en Radio Clara, porque tú ahora lo has traído, pero si no, a lo mejor pasan tiempo que ni lo nombramos, ni vemos información sobre él, y si no estás muy metido en grupos de solidaridad o en contacto con ellos, pues no te enteras. Sí, pero yo lo traía sobre todo porque había encontrado esto que me resultó, bueno, ya lo sabía más o menos, pero aquí en este artículo de Le Monde Diplomático lo dejaba muy claro, ¿no? Porque igual que le está pasando a Sánchez en la actualidad, el exdictador chileno Pinochet, recordemos que sufrió detención para la extradición en Gran Bretaña Sí. desde el otoño del 98 hasta la primavera del 2000, más de un año y medio. Y recordemos que habían denuncias de España, Suiza, Francia y Bélgica. Lo tenían reclamado para extraditarlo y procesarlo por tortura y crímenes contra la humanidad. No hace falta recordar aquí cómo se las gastaba el señor Augusto Pinochet. Pues bien, a pesar de que Pinochet se había descrito a sí mismo como el único preso político de Gran Bretaña, como le está pasando ahora a Assange, sin embargo, a diferencia de Assange, no se le acusaba de haber obtenido y publicado con pruebas torturas, asesinatos y corrupciones. Es decir, porque a Assange lo único que se le acusa es de divulgar. Pinochet no, Pinochet las había cometido él mismo, ¿no? O bajo sus órdenes, ¿no? Y bueno, a diferencia de Assange, a él no se le consideraba una amenaza para los intereses del gobierno británico. Incluso, por recordar un caso concreto, en la guerra de las Malvinas, el Chile de Pinochet apoyaba a Gran Bretaña. Es decir, que sus vecinos eran más enemigos que los ingleses. Bueno, como ejemplo, ¿no? Y bueno, cuando un tribunal británico se atrevió a aplicar la ley y levantar la inmunidad diplomática de Pinochet, la decisión fue inmediatamente anulada. Es decir, ahí no hubo ninguna duda. Porque decían que había un juez que era parcial, porque, bueno, que había sido voluntario de Amnistía Internacional este juez y por lo tanto se ve que eso era un pecado muy gordo. En fin, tonterías varias. Y también, por supuesto, como recordamos, el tema de la salud, ¿no? La salud, yo no tengo informes de última hora, pero Assange está muy, muy fastidiado. Y Pinochet, recordemos que era un anciano, pero que en cuanto llegó al aeropuerto de Santiago se levantó de la silla de ruedas y se puso a hacer casi los 100 metros lisos. Bueno, el caso es que si comparamos los dos casos nos daremos cuenta de, a pesar de la responsabilidad directa de Pinochet en decenas de miles de graves violaciones de los derechos humanos, no de divulgarlas, de hacerlas, pues no fue aprobada la extradición de esos 4 países y regresó tranquilamente a su querido Chile. Es decir, que el caso de Assange, si lo comparamos con el de Pinochet, todavía es más sangrante y todavía es más lamentable, ¿no? Y sobre todo es lamentable porque ningún país se está mojando por el tema. Es decir,
ningún Ministerio de Asuntos Exteriores ha denunciado que es una grave violación de los derechos de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente recordarlo. Hay que insistir en la necesidad de la solidaridad. Hay que insistir incluso que esos medios británicos o anglosajones en general, como en Estados Unidos The Washington Post o The New York Times, o en Inglaterra la BBC o The Guardian, pues que se mojen el culo y que demuestren solidaridad frente a una más que evidente. Ya sé que estoy siendo ingenuo y Sí. pidiendo imposibles, pero en fin, denunciar que esos supuestos medios izquierdistas, como ocurre aquí con El País y La Sexta, pues Bueno, que no sé si eres también muy atrevido en llamarle medios izquierdistas a La Sexta y al País. no, hay mucha gente que se lo cree, ¿eh? Bueno, cada uno Hay mucha gente para la que El País y La Sexta es la izquierda en los medios aquí en España. Madre En mía. fin, que se lo hagan mirar ellos, a ver. Pero bueno, el caso es que nadie está alzando la voz y que desde los humildes micrófonos de Radio Clara, al menos que no se olvide que hay una persona que por divulgar los secretos más oscuros de los estados, en concreto de Estados Unidos, pues está siendo torturado, porque no se lo puede llamar de otra manera, y es de temer que, a pesar de que me imagino que intentarán agotar todos los recursos, pero que es de temer que acabe siendo extraditado a los Estados Unidos, con lo cual desaparecería en un terrible agujero negro. Sí, señor. En fin, esperemos que no sea así. Esperemos. Vamos con otro asunto. Nos venimos a la terreta. A ver. El árbol de Mónica Oltra no deja de ver el bosque de los centros tutelados de menores. Sí, es que ya estamos como siempre. Aquí hay que sacarle partido a las personas mediáticas, ¿no? Entonces, esta semana hemos visto delante de la Ciutat de la Justícia la llegada de Mónica Oltra para declarar y tal y cual, y yo estoy ya un poco harto. Es decir, a mí Mónica Oltra, bueno, sería lamentable que acabara su carrera política, pero a mí Mónica Oltra me resulta muy secundaria en todo esto. Porque para mí lo que a mí me importa de lo que se ha destapado con motivo de este caso es que, pues es lo que decía yo en el titular, que el árbol de Mónica Oltra no nos deje ver el bosque del auténtico problema humano y social que son los centros tutelados de menores, ¿no? La historia de Teresa, que es la niña esta que estando bajo protección bajo supuesta protección de la Generalitat. Entonces era una niña adolescente, ahora es una mujer ya que tiene 2 hijos, ya es mucho más que. Sí, bueno, pero estamos hablando del momento de los hechos. Vale. Pues que sufrió abusos por parte de un educador que parece ser que, bueno, por lo menos hay condena firme, no sé si está recurrida. No está condena firme. Sí, Cárcel, creo, este hombre. sí, que es el exmarido de la vicepresidenta Mónica Oltra, Sí. de la ex vicepresidenta Mónica Oltra. Y que, bueno, pues sí, creo que ha sido condenado en sentencia firme a Sí, 5 años de cárcel. sí, está cumpliéndolo, sí. Entonces, bueno, pues una vez más tengo que lamentar la actuación pública de los portavoces de Compromís, ¿no? Porque insisten en sembrar dudas sobre el caso con el argumento de que la defensa de la menor corrió a cargo de nuestro buen amigo José Luis Roberto, abogado, maestro y líder de los empresarios de la prostitución y del partido de extrema derecha España 2000. Eso a mí me da igual. Es decir, eso, pero me da igual. Hubiera preferido que se hubiera buscado otro abogado, pero eso no es más que una cortina de humo para intentar oscurecer los hechos, ¿no? Es decir, sin embargo, hay gente que asegura, y parece ser que no va mal encadenada, que han obtenido cierto rédito político y una venganza. El señor Roberto, se llama así, José Luis Roberto. José Luis Roberto,
que además prometió que iba a acabar con su carrera política. Claro, pero Se la juró y ha utilizado pues a esta mujer, a esta chica, a esta en su tiempo niña, para vengarse. Es decir, que cierto tufo de venganza política, de vendetta y de utilización de un caso denunciable y claro, asqueroso. Manolo, pero eso, como dicen los franceses, Sí, eso va de soi. Es sí. decir, es esperable. Es decir, si el Roberto, que tiene otra cosa no, pero debido sobre todo a su actuación en zonas oscuras de la sociedad, tiene buenos contactos en los bajos fondos y por una de aquellas se entera de que ha pasado algo raro en un centro de menores de estos, pues rápidamente, me imagino que habrá llegado a la chica esta, Teresa, y le ha dicho, oye, aquí tienes un abogado gratis. Bueno, Y le vamos a sacar hasta... dicen los Claro, medios y él encantado de la vida de acabar con la carrera política de Mónica Oltra, dice normal. que a esta chica, a esta mujer, se le prometió muchas cosas, trabajo, un piso, bueno, algo que no tenía y que sigue sin tenerlo. Está en una precariedad absoluta y con el riesgo de perder a los hijos que tiene, que ya son, creo que dos, de que se los quite, entre comillas, la administración por desatención y por otras cosas, ¿no? Bueno, cuando Claro, se... pero que a esas alturas, Manolo, que José Luis Roberto y España 2000 mientan como bellacos y prometan mentiras y insensatez, eso a estas alturas nadie le puede extrañar, ¿no? Ah, sí, bueno, pues Pero que va en el paquete, sí. sí, sí, pero que más allá de eso, a mí lo que me importa es que esas personas indefensas, menores, que Mm. están en centros de acogida de la Generalitat, eso es el problema central de toda la cuestión, más allá del caso concreto este, ¿no? Y bueno, en Compromís todos, es decir, desde el portavoz en las Cortes hasta el propio presidente de las Cortes, Enrique Morera, la sucesora de Mónica Oltra, Aitana Mas, todos defienden algo que nos suena en todos los casos similares, la teoría de la conspiración. Mm. No Pero, digo que no la haya. pero eso también va de suyo, ¿no? Era de esperar, es casi su Sí, sí, obligación es la como excusa políticos, habitual, compañeros. pero Es decir, que ya no se la cree nadie, ¿no? hay gente que sí que se lo cree. O incluso, aun siendo cierta, eso no justifica para nada ciertas actuaciones, ¿no? Sobre Mm. todo en el caso de Mónica Oltra, que conociera algo de la situación y se hiciera la sueca, ¿no? Es decir, cosa que no se ha demostrado, evidentemente, Mm. porque ella dice que, bueno, de siempre, que yo no sabía nada, si hubiera sabido hubiera intervenido, pero yo no me enteré. Bueno, pues ahí hay un grave problema de invigilando, Mm. es decir, que su obligación como máxima responsable de la Consellería era vigilar el funcionamiento, sobre todo siendo sectores tan sensibles como el de los menores, ¿no? Los centros de acogida de menores. Entonces, para mí eso no tiene justificación. Que luego sea cierto que no se enteró, que se la clavaron doblada, pues bueno, lo decidirán los jueces y ya nos enteraremos. Pero vuelvo a insistir, más allá del caso de Mónica Oltra, más allá del caso de que la chica esta, Teresa, recurriera a los fascistas para defenderla, y más allá de todo eso, a mí lo que me interesa en realidad es que qué pasa en esos centros de menores, que tengan una atención adecuada, que no sean abandonados cuando cumplen 18 años y dejados en medio de la calle, como Mm. pasa en tantos y tantos casos, Mm. y que tengan una estancia digna mientras estén allí. Eso es el tema central. Es decir, que este caso en concreto debería servir para revisar y inspeccionar a fondo el funcionamiento de estos centros de menores. Para mí eso es el aspecto fundamental, más allá de que Mónica Oltra acabe su carrera política o no. Eso, en definitiva, no pasan de ser cotilleos que no afectan a las personas realmente necesitadas de atención, porque también dicen que la chica esta, Teresa, había pasado por un montón de ayuntamientos
pidiendo ayuda y protección, que no se ha tramitado la renta de inclusión para ella, que incluso ha tenido que mal dormir por la calle, sus hijos están en una situación más que precaria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí ha habido un fallo evidente por parte de la Consellería, que no ha sido capaz de darle a esta chica en concreto y a muchas otras que no aparecen en los papeles porque no habrán intentado abusar de ellas, pero que están en una situación muy similar, pues que desde los servicios de la Consellería correspondiente, pues que le den solución a todo este tipo de casos que no son muy vistosos, no son muy brillantes, no lucen de cara a los medios y a la opinión pública, pero que estamos hablando de personas en una situación muy precaria y que necesitan una atención preferente y prioritaria por parte de todos, empezando por nosotros, ¿eh? Y, por supuesto, pues eso, denunciar la situación y exigir a la Administración, y ahora que llegan unas elecciones, pues bueno sería recordarlo, del próximo año, pues que eso está ahí y que debería ser un sector de atención prioritaria. Sí, señor. Eso es lo que tenía que decir, Manolo. Pues dicho queda. ¿Alguna cosa más o lo dejamos ya, Rafa? No, lo podemos dejar y continuará como los tebeos antiguos. Continuará la próxima semana. La semana que viene un capítulo nuevo. Pues hasta entonces, ¿qué se dice? Molt bé. Que vaya bien, que haya salud y Y pórtate. eso. Salud y buen día.